Bienvenidos al curso de Análisis Matemático 2, una de las asignaturas del Departamento de Materias Básicas, Facultad Regional Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional. En esta oportunidad les voy a presentar el capítulo número 9 correspondiente a ecuaciones diferenciales de orden superior. Consideraremos una ecuación del tipo f de x, y prima y segunda, en general hasta y a la orden n igualada a 0. Esta misma puede representarse en su forma expandida como f de x y derivada de y respecto de x, derivada segunda de y respecto de x dos veces, y así en general hasta la derivada de orden n igualada a 0, cuya solución general es una función del tipo y igual a phi de x con constantes arbitrarias c1, c2, en general hasta cn, vinculada con el orden de nuestra ecuación diferencial. Tendremos una clasificación en dos tipos principalmente. La primera que le llamaremos no homogénea y la otra homogénea. Vamos a decir que es no homogénea cuando esté igualada a una función f de x. Será homogénea cuando esté igualada a 0. Observen ahora la primera de estas ecuaciones. Y en orden n más a sub 1 por i a la orden n menos 1 más, en general más, a subíndice n menos 2 por i derivada dos veces más a subíndice n menos 1 por i derivada una vez más a sub n por i igual a f de x. Esta es la forma general en la que se escribe la ecuación diferencial no homogénea. La estructura de la ecuación diferencial homogénea es idéntica y lo que cambia es que está igualada a 0. Se destaca que mientras mayor sea el orden de derivación, mayor será la complejidad de la ecuación diferencial que deberemos resolver. Trabajaremos en esta primera instancia con las ecuaciones diferenciales de segundo orden y que son homogéneas, es decir, la parte en donde tenemos derivada segunda de y respecto a x, derivada primera, y la función y igualada a 0. También consideraremos que el coeficiente que acompaña a la derivada de mayor orden puede extraerse como factor común, pasar al segundo miembro dividiendo, y como 0 dividido este coeficiente resulta ser igual a 0, tomaremos coeficientes a sub 1 que acompañan a la primera derivada, a sub 2 que acompañan a la función y que quedará igualado a 0. Entonces, trabajaremos con una ecuación diferencial de segundo orden homogéneo como se presenta aquí. Derivada de y dos veces más a sub 1 por la derivada de y una vez más a sub 2 por i igual a 0. Trataremos ahora de establecer la solución general de esta ecuación diferencial. Diremos así que si dos funciones y1 y 2 son soluciones particulares de la ecuación lineal homogénea de segundo orden, entonces la suma de i1 más i2 también es una solución de esta ecuación. Si la función i sub 1 es solución, entonces verifica la ecuación diferencial. Esto quiere decir que mantiene la igualdad. Y es posible escribir i1 derivada dos veces más a1 por i1 derivada una vez más a sub 2 por i sub 1 igual a 0. Para la función i sub 2 se procede de manera equivalente. Entonces tendremos derivada segunda de i sub 2 más a sub 1 por la derivada primera de i sub 2 más a sub 2 por i sub 2 igual a 0. Entonces, es posible establecer una función i sub 3 como una combinación lineal de las dos anteriores, con lo cual obtendríamos i sub 3 igual a c sub 1 por i sub 1 más c sub 2 por i sub 2, en donde tendremos que tener la derivada primera y la derivada segunda, con lo cual es requisito que i sub 3 sea continuo y derivable. Vamos a ver entonces la derivada de orden primera. I' subíndice 3 va a ser igual a c sub 1 por i sub 1' más c sub 2 por i sub 2'. Vean entonces
que los coeficientes C1 y C2 no son afectados por la derivación producto de que son constantes. Del mismo modo, realizaremos la derivada de la derivada primera, es decir, nuestra derivada segunda. Sigan aquí entonces. Derivada segunda de I3 va a ser igual a C1 por la derivada segunda de I1 más C2 por la derivada segunda de I2. Y aquí es donde proponemos, si I1 e I2 son solución de la ecuación diferencial, entonces una combinación lineal entre ellas también será una solución. Vamos a reemplazar en nuestra ecuación homogénea de segundo orden. Vean que tenemos I''. A esta la vamos a reemplazar por I subíndice 3'', que corresponde a C1 por la derivada segunda de I sub 1 más C sub 2 por la derivada segunda de I sub 2 más. Ahora vamos con el coeficiente A sub 1, el que va a estar multiplicado por I', en donde I' hemos propuesto que va a ser I3'. Reemplazamos entonces A sub 1 por C1 derivada primera de I1 más C2 por derivada primera de I2 más. Nos está quedando ahora A sub 2 por I, en donde I lo vamos a colocar como I sub 3. Entonces tendremos A sub 2 por, síganme aquí, C1 por I1 más C2 por I2. Todo igualado a 0. Ahora vamos a reordenar los términos y vamos a dejar agrupado todo aquello que tenga la función I sub 1 asociada con sus coeficientes y por otro lado todo lo que corresponda con I sub 2. Así tendremos C1 por la derivada segunda de I1 más A1 por C1 por la derivada primera de I1 más A2 por C1 por I1. Y este es nuestro primer grupo. Más, ahora vamos con todo lo que esté asociado con la función I2. C2 por I2 derivada dos veces, más A1 por C2 por I2 derivada una vez, más A2 por C2 por I2. Y todo igualado a 0. Vamos a tomar factor común de los coeficientes C sub 1 para la función I1 y C sub 2 para todo lo que asocie la función I2. Obtendremos ahora C1 factor de I1 derivado dos veces, más A1 por I1 derivado una vez, más A2 por I1. Y aquí tenemos la parte asociada con la primera de las funciones. Vamos con la segunda. C2 factor común de I2 derivado dos veces, más A1 por I2 derivado una vez, más A2 por I2 igual a 0. Y ven aquí que como hemos propuesto que I1 e I2 son dos soluciones particulares de la ecuación diferencial, entonces estos términos entre paréntesis que hemos obtenido son iguales a 0, con lo cual queda demostrada la propiedad. La solución general entonces, I va a ser una combinación lineal entre dos funciones vinculadas a través de los coeficientes C1 y C2. La solución general se escribe como I igual a C1 por I1 más C2 por I2. Las funciones I1 e I2 deben cumplir ciertas condiciones para plantear la combinación lineal entre ellas. Entonces diremos que dos funciones I1 e I2 son linealmente dependientes si en un intervalo dado su cociente es igual a constante. Por su contraparte, si I1 e I2 son linealmente independientes, se va a verificar que el cociente entre I1 e I2 es distinto de una constante, tal como se presenta en este primer texto que vemos en la imagen. Para poder establecerlo, para poder saber si I1 e I2 son linealmente dependientes o independientes,
podemos plantear el browniano, que no es otra cosa más que una determinante de una matriz en donde tenemos en la primera fila las funciones I1 e I2. En la segunda fila tendremos las derivadas de estas funciones, es decir, I1', I2'. Cuando realizamos el determinante, efectuamos la diferencia de los productos cruzados. Tendremos así I1 por la derivada de I2 menos I1', es decir, la derivada de I1 por I2 sin derivar. Si el browniano es distinto de 0, decimos entonces que las funciones I1 e I2 son linealmente independientes. Y esto es extensivo a cualquier número de funciones. Consideremos entonces el browniano de I1, I2, I3, en general hasta I sub n. Si realizamos el determinante de esta matriz y es distinto a 0, todas estas funciones serán linealmente independientes. Por su contraparte, si el browniano es igual a 0, diremos que las funciones I1 e I2 son linealmente dependientes. Realizaremos la operación de la misma manera. Planteamos en la primera fila de nuestra matriz I1 e I2. En la segunda fila I1', I2'. Si son linealmente dependientes, la función I2 se puede expresar a través de el producto entre una constante e I1. Y lo mismo ocurre con la derivada I2. I2' se puede escribir como una constante por I1'. Si nosotros tomamos factor común del determinante a C, entonces nos quedará en la primera fila I1, I1, en la segunda I1', I1'. Cuando realicemos la diferencia del producto cruzado, obtendremos I1 por I1' menos I1' por I1. Y ustedes aquí ven que esto se va a cancelar y que es igual a 0. Recuerden que la dependencia lineal entonces será cuando el browniano es igual a 0. La independencia lineal será cuando el browniano es distinto de 0. Generalmente no es muy simple de determinar mediante resoluciones analíticas de las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas y de segundo orden cuando los coeficientes son variables, pero resulta un poco más simple cuando estos coeficientes son constantes, es decir, cuando A1 y A2 tienen un valor fijo, y esas son las que vamos a presentar y las que vamos a estudiar, y son conocidas como ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes. Vean la forma que tiene la ecuación: derivada segunda de y más p por la derivada primera de y más q por y igual a 0, donde p y q son números reales y constantes. Y tal como hemos presentado, la solución general de estas ecuaciones diferenciales las encontraremos si somos capaces de establecer dos soluciones particulares linealmente independientes. Para esto vamos a plantear una solución particular de la forma y igual a e elevado a la kx, donde k también es una constante. Cuando derivemos esta función dos veces, vamos a obtener lo siguiente: derivada primera de y va a ser igual a k por e elevado a la kx. La derivada segunda será igual a k por k, es decir, k elevado al cuadrado, por e elevado a la kx. Y aquí noten ustedes que tenemos la derivada primera, la derivada segunda y también la función propuesta. A esto lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación diferencial de coeficientes constantes, donde tenemos y'', vamos a reemplazar por lo que hemos obtenido en la derivada segunda, es decir, k al cuadrado por e elevado a la kx, más p por y'. Y' hemos obtenido que es k por e a la kx, más lo que le corresponde a la función y, es decir, q por
e elevado a la kx igual a 0. Se aprecia en esta expresión que en todos los términos aparece e elevado a la kx y podemos tomarlo como factor común. Así tendremos e elevado a la kx por k al cuadrado más p por k más q igual a 0. En esta ecuación se aprecia que el primer factor, es decir, e elevado a la kx, siempre va a ser distinto de 0. Siempre vamos a tener un resultado. Entonces, para que el producto entre dos factores sea igual a 0, como está planteado en la ecuación, y e a la kx nunca puede ser 0, la única opción que nos queda es que esta ecuación cuadrática que hemos obtenido, k cuadrado más p por k más q, sea nula, es decir, sea igual a 0. En consecuencia, aquellos valores de k que satisfagan la ecuación van a permitir asegurar que y elevado a la kx es una solución de la ecuación diferencial. Noten entonces que vamos a obtener dos valores cuando resolvamos esta expresión cuadrática, que vamos a llamarle k1 y k2, k sub 1 y k sub 2. Esta ecuación cuadrática recibe el nombre de ecuación característica y vamos a establecer sus valores con la ecuación de Bhaskara o con la ecuación conocida como la de las raíces, en donde k1 y k2 lo vamos a establecer como el cociente entre menos p más menos raíz cuadrada de p al cuadrado menos 4 por q sobre 2. Yo aquí les voy a recordar lo que habíamos estudiado en el curso de ingreso y en análisis matemático 1. Una función cuadrática normalmente la escribimos como a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0. Entonces la ecuación de las raíces la escribíamos como menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. A era el coeficiente que acompañaba el término de mayor exponente. Por lo tanto, en este caso, a es igual a 1. El coeficiente b corresponde a p y el coeficiente c corresponde a q. Es por esto que k sub 1, k sub 2 va a ser igual a menos p más menos raíz cuadrada de p al cuadrado menos 4q, todo sobre 2. Y aquí aparecen diferentes alternativas, lo mismo que ocurría cuando intentábamos graficar una parábola. Podíamos tener dos raíces reales iguales, dos raíces reales distintas o dos raíces imaginarias, que ocurría cuando la parábola no corta al eje de las x o cuando la raíz cuadrada de esta expresión queda con un argumento negativo. En este caso, cuando teníamos las raíces imaginarias, corresponden a las raíces complejas conjugadas. Vamos a analizar entonces qué ocurre en cada una de estas situaciones para poder resolver nuestra ecuación diferencial. Se resume entonces en el análisis de estas tres situaciones: dos raíces reales y distintas, dos raíces reales e iguales y dos raíces complejas conjugadas. Estas situaciones serán identificadas como caso 1, caso 2 y caso 3 respectivamente. Analicemos la situación cuando tendremos dos raíces reales distintas, es decir, cuando el argumento dentro de la raíz p cuadrado menos 4 por q es mayor a 0. En esta situación, y sub 1 lo vamos a escribir como e elevado a la k1 de x, y sub 2 va a ser igual a e elevado a la k2 de x. Y vamos a verificar la independencia lineal entre estas funciones i1 e i2, para lo cual escribiremos la función i1 e i2 en la primera fila, i1', i2' en la segunda fila. Luego realizaremos la diferencia de los productos cruzados, con lo cual obtendremos k2 por e elevado a la k1x por e elevado a la k2x menos k1 por e elevado a la k1x por e elevado a k2x. Noten ustedes que aquí podemos tomar factor común todos los términos que poseen la base e, entonces nos quedará k2 menos k1
factor de e elevado a la k1x por e elevado a la k2x. Notamos así que si los coeficientes k2 y k1 son distintos de 0, entonces el browniano es distinto de 0, con lo cual se verifica la independencia lineal entre ambas funciones. La solución general va a resultar como y igual a c1 por e elevado a la k1 de x más c2 por e elevado a la k2 de x, donde c1 y c2 son dos constantes arbitrarias. El segundo caso se presenta cuando las raíces de la ecuación características son reales e iguales, es decir, k1 igual a k2. Una de las soluciones particulares ya la hemos establecido y sería I1 igual a e elevado a la k1 por x, la cual se obtiene en relación a los razonamientos que hemos realizado precedentemente. Lo que buscamos ahora es encontrar la segunda solución particular que sea linealmente independiente de esta primera que estamos planteando. Deben notar ustedes que como las raíces son iguales, k1 y k2, entonces lo que ocurre con i igual a e a la k2x es que son idénticas y por lo tanto no puede considerarse como una segunda solución particular. También vamos a destacar que esta situación ocurre cuando el argumento de la raíz es igual a 0. En este caso, tanto k1 como k2 va a ser igual a menos p sobre 2. Y de aquí se puede decir que k va a ser igual a k1 igual a k2 igual a menos p sobre 2. Entonces, si consideramos k igual a menos p sobre 2, podremos escribir el 2 pasa multiplicando y va a ser 2 por k. Ahora, menos p que está en el segundo miembro lo pasamos al primero y nos va a quedar 2 por k más p igual a 0. Ahora bien, dijimos que una de las soluciones particulares, I1, es igual a e a la kx. Necesitamos la segunda función, I2, y la vamos a proponer como igual a x por e elevado a la kx. Veamos por qué de esto. Consideremos entonces esta función I2 y vamos a encontrar su derivada. Aquí realizaremos la derivada de un producto. Así tendremos el primero derivado, es decir, la derivada de x, que es igual a 1, por el segundo sin derivar, igual entonces e elevado a la kx, más el primero sin derivar, es decir, x, multiplicado por la derivada de e elevado a la kx, es decir, k por e a la kx. Hemos obtenido entonces que la derivada primera de la función I2 es igual a e elevado a la kx más k por x por e elevado a la kx. Ahora vamos a buscar la derivada segunda. Para encontrar la segunda derivada, vamos a tomar factor común e elevado a la kx y nos quedará e a la kx factor de 1 más k por x. Y luego realizaremos la derivada del producto de dos funciones. El primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Tomamos factor común, reducimos y obtendremos la derivada segunda de I2, que aquí se presenta 2 por k por e a la kx, más k cuadrado por x por e elevado a la kx. Vamos a reemplazar ahora en la ecuación diferencial, donde tenemos derivada segunda de I2 más p por la derivada primera de I2 más q por I2 igual a 0. Reescribimos entonces lo que hemos obtenido. 2 por k por e elevado a la kx más k cuadrado por x por e elevado a la kx más p por la derivada primera de I2 e a la kx más k por x por e a la kx más q por la función I2, en donde propusimos que la función I2 es x por e elevado a la kx. Todo esto quedará igualado a 0. A continuación, vamos a simplificar la expresión que hemos obtenido. Tomaremos factor común x por e elevado a la kx. Vean que este factor afecta al término que posee k elevado al cuadrado, al término que posee p multiplicado por k y al término que posee a q.
Por otro lado, tomaremos factor común e elevado a la kx, el cual está afectando al término que posee 2k y al término que posee a p. De esta manera hemos obtenido x por e elevado a la kx, factor de k cuadrado más p por k más q. Y vean que aquí tenemos una de nuestras ecuaciones características, más e elevado a la kx, factor de 2 por k más p, y todo igualado a 0. Aquí sabemos que los valores de k deben ser tales que forman parte de las raíces. Por lo tanto, k cuadrado más p por k más q será igual a 0. También sabemos que cuando las dos raíces son iguales, el término 2 por k más p es igual a 0. Y por lo tanto, se verifica bajo estas condiciones la ecuación que hemos planteado, con lo cual es una función válida. Lo que vamos a hacer ahora es identificar si existe una independencia lineal entre estas dos funciones, entre I1 e I2, para lo cual plantearemos el browniano, en donde I1 corresponde e a la kx, I2 corresponde a x por e a la kx, y lo vamos a escribir en la primera fila. Luego escribiremos en la segunda fila la derivada primera de I1 y la derivada primera de I2. Luego realizaremos la diferencia de los productos cruzados. Y aquí tendremos e elevado a la kx factor de e elevado a la kx más k por x por e elevado a la kx, donde tendremos que aplicar propiedad distributiva, menos k por e a la kx por x por e elevado a la kx. En este caso, hemos obtenido e a la 2kx más k por x por e a la 2kx menos k por x por e elevado a la 2kx. Noten entonces que estas dos últimas expresiones son inversos aditivos y por lo tanto se van a simplificar. Y como resultado hemos obtenido del browniano e elevado a la 2kx, que ya sabemos que no puede ser 0, porque todo número elevado a un número real va a ser distinto de 0. Y con esto se demuestra la independencia lineal entre I1 e I2. Por lo tanto, la solución general va a quedar I igual C1 por e a la kx más C2 por x por e elevado a la kx. Vamos a analizar el tercer caso, dos raíces complejas conjugadas. En este caso, el término de la raíz va a poseer como argumento un número negativo. Y para poder resolverlo, aparecen los números imaginarios, que asociado con los reales serán los números complejos. Aquí se puede apreciar que p al cuadrado menos 4q deberá ser menor que 0. En esta situación estaremos en el caso 3. Para poder resolver entonces la raíz con argumento negativo, utilizaremos las propiedades de raíces, en donde a la raíz de menos 1 le vamos a llamar i, que es este número imaginario. Al resto nos quedará la raíz con el argumento que le corresponda en signo positivo. A ese término le llamaremos beta. Pero aquí quiero hacer una salvedad, porque vamos a utilizar el nombre alfa y beta para designar parte de nuestra ecuación de las raíces. Entonces vean ustedes, cuando nosotros escribimos menos p más menos raíz cuadrada de p cuadrado menos 4q sobre 2, también podemos escribir que k1 es igual a menos p sobre 2 más la raíz cuadrada de p al cuadrado menos 4q dividido 2. Y aquí aparece entonces la magnitud de alfa. Alfa, para este valor de k1, va a ser igual a menos p sobre 2. Y noten ustedes que para la magnitud de k1 y para k2, menos p sobre 2 será alfa. ¿Me siguen? Veamos qué ocurre con lo que le vamos a llamar beta. Y recuerden ustedes que es la raíz de menos 1. Entonces, cuando el signo
es más y beta, estamos haciendo referencia al primer elemento de esta ecuación, es decir, a K sub 1. Tendremos entonces más i por beta, y beta va a ser la raíz de p al cuadrado menos 4q, todo eso sobre 2, cuando le corresponde la parte positiva. ¿Se entiende? Traten de hacerlo en un papel y creo que de esa manera se van a lograr dar cuenta por qué estamos poniendo más y beta o menos y beta para el caso de K sub 2. Entonces, alfa y beta son números. Generalmente lo que yo he notado es que estas letras en griego es como que los confunden. Pero traten de evitar, traten de abstraerse. Simplemente es un símbolo. Y este símbolo está representado la primera y la segunda parte de la ecuación de las raíces. Ahora necesitamos nuestras dos funciones linealmente independientes, que van a ser I1 e I2. Y dijimos que la forma de I1 era igual a e elevado a la kx, pero ahora k, correspondiente a la k1, será alfa más i beta. Por lo tanto, I1 va a ser igual a e elevado a la alfa más i beta por x. En el caso de la I2 va a ser igual a e elevado a la k2x. Y k2 en este caso corresponde a alfa menos i beta. Entonces, tendremos que I2 es igual a e elevado a la alfa menos i beta por x. Necesitamos identificar que ambas funciones sean linealmente independientes. De esta manera plantearemos el browniano de I1 e I2 y por lo tanto escribimos en primera fila I1 y 2 y en la segunda fila I1' y 2'. Luego realizaremos la diferencia de los productos cruzados. Veamos entonces. I1 va a ser e elevado a la alfa más i beta multiplicado por x. I2 va a ser alfa menos i beta multiplicado por x. Vamos a la segunda fila. La derivada de I1, es decir, alfa más i beta factor de, es decir, multiplicando por e elevado a la alfa más i beta por x. La segunda función, I2, corresponderá a alfa menos i beta por e elevado a la alfa menos i beta por x. Realizamos entonces la diferencia de los productos cruzados para resolver el determinante. Así tendremos el elemento de la primera fila, primera columna, con el elemento de la segunda fila, segunda columna. Este producto va a ser igual a alfa menos i beta por e elevado a la 2 alfa x. Vamos a restar ahora el producto del elemento que se encuentra en segunda fila, primera columna, con el elemento que se encuentra en la primera fila, segunda columna. Entonces nos quedará menos alfa más i beta por e elevado a la 2 alfa x. Y de aquí podemos aplicar propiedad distributiva y tomar factor común. Cuando hagamos esto, lo que vamos a obtener es menos i por 2 beta por e elevado a la 2 alfa x. Recuerden que beta está asociado con los parámetros que tenemos involucrados dentro de la ecuación de las raíces. Alfa va a corresponder a menos p sobre 2, también de la ecuación de las raíces. Y corresponde a la raíz de menos 1. Por lo tanto, aquí se pone de manifiesto que esta expresión siempre va a ser distinta de 0. Y por lo tanto, ambas funciones son linealmente independientes. La solución general va a quedar escrita como dos constantes arbitrarias, C1 y C2, que afectan a nuestras dos funciones propuestas. Y se las leo. I igual a C1 por e elevado a la alfa más i beta por x, más C2 por e elevado a la alfa menos i beta por x. A los fines de continuar con el desarrollo, vamos a separar de la expresión que posee e elevado a la alfa más i beta x y por otro lado e a la alfa menos i beta
factor por x. Aquí tenemos una parte real y una parte imaginaria. Y trabajar con exponentes imaginarios tiene cierta complejidad. Lo que haremos entonces es utilizar la fórmula de Euler. Generalmente también le suelen llamar Euler. En este caso, entonces, la parte imaginaria, e elevado a la más menos i beta x, puede escribirse como coseno de beta x más menos i seno de beta x. Esta expresión, noten que en realidad son dos ecuaciones. La primera de ellas, e elevado a la potencia más i beta x, que es igual al coseno de beta x más i seno de beta x. Por otro lado, e elevado a menos i beta x es igual a coseno de beta x menos i seno de beta x. Del mismo modo que estamos aquí presentando estas ecuaciones, si ustedes quisieran conocer de dónde proviene esta fórmula de Euler, les recomiendo buscar en este canal, en YouTube, cómo derivar la ecuación de Euler de potencia imaginaria en términos de funciones trigonométricas. Les propongo entonces separar las potencias de igual base empleando las propiedades de potencia. Tendremos así I igual a C1 por E a la alfa X por E elevado a la I beta X. Recuerden que el producto de igual base se suman sus exponentes y de esta manera obtendríamos lo que tenemos en la ecuación inicial. Continuemos. Más C2 por E elevado a la alfa X por E elevado a la menos I beta X. Luego tomaremos factor común E elevado a la alfa X. Y aquí tendremos multiplicado por C1 E elevado a la I beta X más C2 por E elevado a la menos I beta X. Y vamos a reemplazar por la fórmula de Euler, donde corresponda y con el signo que le corresponda. Así obtendremos E elevado a la alfa X factor de C1 por coseno de beta X más I seno de beta X más C2 por, abrimos paréntesis, coseno de beta X menos I seno de beta X. Para el paso siguiente, en la deducción de esta ecuación, aplicaremos la propiedad distributiva. Entonces noten ustedes que C1 va a afectar al coseno de beta X y también a I seno de beta X. Por su parte, C2 afectará a coseno de beta X y también a menos I seno de beta X. Podremos entonces agrupar y sacar factor común por grupos. De esta manera tendremos E elevado a la alfa X, factor de C1 más C2, factor de coseno de beta X, más I C1 menos C2, factor de seno de beta X. Sabemos que C1 y C2 son constantes. Entonces, a la suma de estas dos constantes le vamos a llamar C1 mayúscula. A la resta de estas dos constantes que están multiplicadas por la raíz de menos 1, es decir, por I, le vamos a llamar C sub 2. Y vean ustedes que hemos obtenido la solución general. Esta se presenta como I igual E elevado a la alfa X factor de C1 coseno de beta X más C2 por seno de beta X. Así entonces se han presentado las ecuaciones diferenciales de segundo orden homogéneas, en donde hemos identificado tres posibles situaciones: dos raíces reales distintas, dos raíces reales iguales y dos raíces complejas conjugadas. Cada una de estas situaciones ha sido presentada en su solución y cómo debería ser trabajada en los aspectos prácticos. Veamos ahora cómo procederemos con aquellas ecuaciones diferenciales de segundo orden no homogéneas, es decir, que no están igualadas a cero. Estas ecuaciones no homogéneas de segundo orden tienen la forma derivada segunda de i más a1 por i' más a2 por i igual a f de x. La solución general se puede representar mediante la suma de la solución particular de la ecuación diferencial lineal no homogénea
y la solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea. A esta les hemos llamado I subíndice P y subíndice H. Entonces vean, I va a ser igual a I sub H, es decir, la solución general de la ecuación diferencial homogénea. Y luego I sub P, que es una solución particular de la ecuación diferencial lineal no homogénea. ¿Ven? Entonces está formada por dos partes, la solución de la homogénea y una solución particular de la no homogénea. Trabajamos entonces derivando la función I igual a I sub H más I sub P y la vamos a derivar una vez, luego la vamos a derivar nuevamente. De esta forma vamos a tener I' igual a I' subíndice H más la derivada de la solución particular de la ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. Bien, es I' subíndice P. Luego vamos a establecer la derivada segunda, es decir, I' igual I' subíndice H más la derivada segunda de I sub P. Ahora bien, teniendo la función, su derivada primera y su derivada segunda, vamos a reemplazar en la primera ecuación que se presenta en esta imagen. Tendremos así que I' es igual a la derivada segunda de I sub H más la derivada segunda de I sub P más A sub 1 por I', es decir, H' I sub H' más I' subíndice P más A sub 2 factor de I sub H más I subíndice P. Todo esto igualado a f de x. Vamos a aplicar la propiedad distributiva de los coeficientes en cada una de las derivadas primeras y de la función sin derivar y de este modo vamos a agrupar. Tendremos así I subíndice H derivado dos veces más A sub 1 por I derivado una vez con subíndice H más A sub 2 por I sub H. Esto que tenemos aquí no es otra cosa más que la solución general de la ecuación diferencial de segundo orden homogénea y sabemos cuál es su solución. Esta solución será I sub H igual a dos coeficientes arbitrarios C sub 1 por I1 más C sub 2 por I2, siendo I1 e I2 dos funciones linealmente independientes, que lo podemos establecer a través del browniano. Así tendremos que la solución general va a ser igual I igual C1 por I1 más C2 por I2. Vean que aquí estamos haciendo referencia a la solución de la ecuación homogénea más la solución particular de la ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. Y el problema radica en encontrar cuál es esta función I sub P. Vamos a trabajar en este curso con aquellas ecuaciones diferenciales de segundo orden donde los coeficientes A1 y A2 no son funciones, producto de la complejidad que esto requiere, sino que son valores constantes, a los cuales les vamos a llamar P y Q. Tenemos entonces que nuestro problema radica en establecer el valor de I sub P. Vamos a ver cómo se determina. Tenemos, para poder resolver, dos métodos. Uno conocido como el método de los coeficientes indeterminados, que es un método relativamente simple que es válido para algunas funciones y están muy acotadas. Luego tenemos el segundo método que es conocido como el de variación de los parámetros y que es un poco más complicado de aplicar en la práctica, pero es válido para cualquier tipo de función. Comenzaremos entonces el análisis identificando el método de los coeficientes indeterminados. Cuando la función f de x está representada por un polinomio, entonces podríamos pensar que la solución particular también debería tener una forma de polinomio y los coeficientes deberían ajustarse en relación a la igualdad entre el primer miembro y el segundo miembro. La solución particular tendrá la forma de a sub 0 por x elevado a la n más a sub 1 por x elevado a la n menos 1 más, en general, más a subíndice n menos 1 por x más a subíndice n. Lo que haremos luego, cuando intentemos resolver una de estas ecuaciones, es asignar convenientemente
los coeficientes A0, A1 y en general hasta A sub n en relación a lo que tengamos en el primer miembro. Cuando la función es exponencial, cuando la función f de x es de la forma exponencial, la solución particular entonces va a tener un aspecto similar, es decir, a por e a la alfa x, y lo único que nos va a restar es determinar el coeficiente a. Del mismo modo, o de modo similar, aparecen las funciones trigonométricas, la primera de ellas c por coseno de alfa x, luego podría ser c por seno de alfa x o una combinación entre ellas, es decir, c por el coseno de alfa x más d seno de alfa x. En todos estos casos vamos a utilizar como una función y sub p a la expresión a coseno de alfa x más b por seno de alfa x, donde nos restará determinar a y b convenientemente de acuerdo a lo que tengamos en el primer miembro. Analicemos ahora el método de la variación de los parámetros. Consideremos la ecuación diferencial lineal no homogénea de segundo orden con coeficientes constantes que tiene la forma y' más p por y' más q por i igual a f de x, en donde ya hemos visto que la solución general se expresa de la forma y igual a i subíndice h más i sub p, siendo una la solución de la ecuación homogénea y la otra una solución particular de la no homogénea. Contemplemos que ya hemos resuelto la ecuación diferencial homogénea que utilizábamos como si fuera una función auxiliar, donde la derivada segunda de i más p por y' más q por i era igual a 0. Y la forma de esta solución general estaba dada por la homogénea como una combinación lineal de otras dos funciones, en donde se afectaba a c1 por i1 y a c2 por i2. Las funciones que utilizábamos linealmente independiente eran i1 e i2. Lo que vamos a hacer en el método de la variación de los parámetros es considerar una solución particular i sub p que tenga de alguna manera la forma de la solución general i sub h. De esta manera consideraremos a los parámetros constantes c1 y c2 como dos funciones, u de x para el caso de la c1 y b de x para el caso c2. Es decir, que vamos a buscar una solución particular que tenga la forma i sub p igual a u de x por i1 más b de x por i2. Antes, las constantes c1 y c2 eran arbitrarias y se ajustaban al problema que estábamos pretendiendo analizar. En este caso necesitamos determinar cuáles son estas funciones u y b arbitrarias, para lo cual vamos a necesitar dos ecuaciones. Tenemos dos incógnitas, necesitaremos dos ecuaciones. Vamos a derivar la función i sub p, es decir, la solución particular de la ecuación no homogénea. Y aquí tendremos, vean, del primer término, u por i1. Esto lo vamos a derivar y nos va a quedar la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. De la segunda parte de la ecuación i sub p, vamos a obtener el primero sin derivar por el segundo derivado más el primero derivado por el segundo sin derivar. Luego, en nuestra sustitución vamos a agrupar dejando dentro de un paréntesis a aquellas que tengan la función i1 e i2 sin derivar y por otro lado las que tengan i1' e i2'. De esta forma, i sub p va a quedar u' por i1 más b' por i2 más, ahora nuevamente abrimos un paréntesis, u por i1' más b por i2'. Lo que haremos ahora será fijar una condición de manera arbitraria, de manera tal que nos simplifique el proceso de cálculo. Entonces vamos a decir que la primera parte del paréntesis va a ser igual a 0, es decir, u' por i1 más b' por i2 igual a 0. Entonces la solución i'p nos va a quedar igual a u por i1' más b por i2'. A esta la vamos a derivar nuevamente, así vamos a tener la función en su condición original i sub p, luego tendremos la derivada primera y ahora vamos a encontrar la derivada segunda. Y nuevamente tenemos la derivada de un producto de funciones.
Esto quedará derivada segunda de I sub p igual a la derivada primera de u por la derivada de I sub 1 más la derivada de b por la derivada de I sub 2 más u por la derivada segunda de I sub 1 más b por la derivada segunda de I sub 2. Como hemos dicho que la derivada primera y la derivada segunda, al igual que la función, forman parte de la ecuación diferencial, vamos a reescribir, reemplazando en la ecuación diferencial. Entonces aquí tendremos u' por i1' más b' por i2' más u por i1 derivada segunda más b por la derivada segunda de i2 más nuestra constante, que es p, multiplicada por u por i1' más b por i2' más q, y ahora viene la función i sub p, que habíamos obtenido, que es igual a u por i1 más b por i2, y todo igualado a f de x. Ahora vamos a trabajar un poco aplicando propiedad distributiva. Entonces, p, que está fuera del paréntesis, lo vamos a aplicar distribuyendo dentro de la expresión. Lo mismo vamos a hacer con q. Y una vez que hayamos aplicado la propiedad distributiva, tomaremos factor común u y b. De esta manera vamos a obtener u factor de i1' más p por i1' más q por i1. Y vean que nuevamente estamos obteniendo una ecuación de segundo orden, en donde tendremos acá a la función i sub 1. Luego, cuando tomamos factor común b, nos ha quedado i2' más p por i2' más q por i2. Nuevamente aquí tenemos una ecuación de segundo orden, vamos a tener una ecuación de segundo orden, en donde aparece ahora la función i2 más u' por i1' más b' por i2' igual a f de x. Como sabemos, i1 e i2 son dos de las soluciones particulares de la ecuación diferencial homogénea auxiliar. Entonces los primeros dos paréntesis van a ser iguales a 0. F de x va a quedar igualada entonces a u' por i1' más b' por i2'. Vean que aquí tenemos una nueva ecuación y podemos establecer el sistema de ecuaciones que estábamos buscando. Primero habíamos establecido la siguiente condición: u' por i1 más b' por i2 igual a 0. Ahora hemos obtenido que u' por i1' más b' por i2' es igual a f de x. Tenemos nuestro sistema de ecuaciones de dos incógnitas y tenemos las dos ecuaciones. Por lo tanto, podemos establecer cuáles son las funciones u' y b'. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones mediante el método de los determinantes. Recordemos que resultaba ser el cociente entre dos determinantes. En el denominador, es decir, abajo de la línea de fracción, trabajaremos con el determinante de la matriz de los coeficientes principales, es decir, la matriz de coeficiente de nuestro sistema de ecuaciones, que en este caso van a ser i1 e i2, primer fila, i'1, i'2 en la segunda fila. En el numerador, arriba de la línea de fracción, ubicaremos en la columna en la cual se encuentra nuestra u', vamos a poner el vector de carga, es decir, el 0 y el f de x. Luego completaremos con lo que nos queda acompañando a b, es decir, i2 e i2' en la segunda columna. Y resolveremos en el numerador la diferencia de los productos cruzados. Entonces tendremos 0 por i2', 0, no lo vamos a utilizar, menos f de x por i2, y lo vamos a escribir en el numerador. Por otro lado, tenemos en el denominador la diferencia de los productos cruzados. Noten ustedes que no es otra cosa más que el browniano. De modo análogo, lo vamos a realizar con la variable b. Entonces, en el denominador tendremos el determinante de la matriz de los coeficientes principales, es decir, en la primera fila i1 y 2, en la segunda fila i1' y 2'. En el numerador vamos a tener en la posición en donde está nuestra incógnita, que en este caso es b', vamos a escribir en la segunda columna
a nuestro vector de carga, es decir, a 0 y a f de x. En la primera columna vamos a colocar los coeficientes que acompañan a u, es decir, i1 e i1'. De esta manera vamos a realizar la resolución de los determinantes. El del denominador es el browniano, el del numerador va a ser i1 por f de x menos i1' por 0, que va a desaparecer, y por lo tanto así habremos obtenido nuestra función b'. Como i1 e i2 son dos funciones linealmente independientes, el browniano va a ser distinto de 0 y por lo tanto siempre vamos a obtener una función u y una función b bajo estas condiciones. Lo que nos está quedando ahora es integrar a u' y a b' para poder obtener la función u y la función b. Entonces tendremos que u va a ser igual a la integral de u' por el diferencial de x más una constante k1. Por otro lado, b va a ser igual a la integral de b' por diferencial de x más k2. Conocidas las funciones u y b, ahora podemos establecer la solución particular, i sub p. Recuerden que i sub p era igual a u por i1 más b por i2 y la solución a nuestra ecuación diferencial era i igual a i sub h más i sub p. I sub h era c1 por i1 más c2 por i2. Entonces ahora, si sumamos la solución de la homogénea más la solución particular de la no homogénea, habremos obtenido la solución general de la ecuación diferencial de segundo orden. Bueno, por último, entonces vamos a hacer una revisión del proceso a llevar adelante para poder resolver ecuaciones de este tipo. Primero vamos a considerar que vamos a tener una ecuación de segundo orden en donde tendremos igualado a f de x. Entonces será i'' más p por i' más q por i igual a f de x, en donde sabemos que la solución general va a ser de la forma i igual a i sub h más i sub p. Recuerden que i sub h era la solución de la homogénea e i sub p era una solución particular de la ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. Una vez que tenemos esto presente, vamos a recordar que i sub h es igual a c sub 1 por i sub 1 más c sub 2 por i sub 2, donde i1 e i2 son funciones linealmente independientes, es decir, con un browniano distinto de 0. Luego, la solución particular se va a plantear como i sub p igual a u de x por i1 más b de x por i2. Nuestro problema radica en establecer u de x y b de x. Para esto planteábamos dos ecuaciones, u' por i1 más b' por i2 igual a 0. Esta sería la primera. Luego vamos a plantear u' por i1' más b' por i2' igual a f de x. Y resolvemos el sistema de ecuaciones para establecer las funciones u' y b'. Obtenidos estos dos, u' y b', lo que haremos será integrar. Una vez integradas estas funciones, obtendremos u y b, que son las funciones que estamos buscando. Para k1 y k2 vamos a adoptar dos valores que nos reduzcan nuestro problema. Entonces k1 y k2 lo vamos a hacer igual a 0. Tendremos u y b ya definidas. Finalmente, la solución general iba a ser i sub h más i sub p. Entonces tendremos la parte de i sub h que corresponde a c1 por i1 más c2 por i2. La parte de i sub p que va a ser u de x por i1 más b de x por i2. De esta manera damos por concluida la unidad o capítulo número 9 correspondiente a las ecuaciones diferenciales de orden superior y en particular donde hemos revisado las de segundo orden homogéneas y las no homogéneas. Hasta pronto.